Una vez realizado un ajuste para explicar cómo se comporta y en función de x, tenemos que medir la intensidad con que esas dos variables están relacionadas. Es decir, ¿el ajuste es bueno o malo? Bueno, bondad del ajuste. En concreto, se trata de constatar en qué medida, y repito la palabra medir, queda explicada la variable y por la variable x mediante el ajuste realizado. El coeficiente que nos da la respuesta, el coeficiente que nos mide, se llama coeficiente de determinación R cuadrado. Para poder avanzar tenemos que recordar algo que les dije en el vídeo anterior. Recuerda que existe el ajuste de y sobre x, de estatura sobre peso, siguiendo el ejemplo que pusimos con la regresión, y también el ajuste de x sobre y, de peso en función de estatura. Pues de momento, a efectos de explicaciones teóricas, también vamos a mantener la misma suposición que en regresión. O sea, vamos a centrarnos exclusivamente en el ajuste de y sobre x. Les voy a preguntar una cosa. Si nosotros queremos saber cómo se comporta y en función de x, si queremos estudiar cómo son las estaturas de los seguidores de este canal a partir de los valores de sus pesos, o sea, y en función de x, the question is, ¿realmente cuál es la variable importante? ¿Cuál es la variable que en el fondo estamos estudiando? ¿Los pesos o las estaturas? Es que no se puede decir más claro. Si estamos estudiando las estaturas y en función de los pesos x, estamos estudiando las estaturas. A partir de los pesos, ¿vale? Pero lo que queremos saber es cómo se comportan las estaturas. Luego, nuestra variable importante es y. Es la que estamos analizando. Nuestro estudio es para la y. Y una pequeña alegría para los pijos maliciosos que todavía quedan aquí. Aunque al final nos quedaremos con la receta, o sea, con la fórmula de ese coeficiente de determinación R cuadrado, pues vamos a justificarlo, vamos a ver de dónde sale. Para hacerlo es necesario recordar el concepto de varianza. La varianza recoge la dispersión de los valores observados respecto a su media, así que gráficamente nos recoge estas flechas o distancias horizontales. Bueno, para ser más precisos, como nuestra variable objetivo de estudio no es x sino y, pues pongamos los valores de y sub i. La varianza, para el caso de y, vendrá recogida por estas flechitas, que es lo mismo que antes. Separación de los valores de y respecto a su media. A nivel fórmula, la varianza viene a ser una media, sumar y dividir por n, de todas esas separaciones o desviaciones al cuadrado, ya que la varianza es una media cuadrática. Recuerden que lo del cuadrado era porque la jodida flecha naranja implicarían desviaciones positivas, me refiero al restar cada valor menos la media, mientras que las flechas verdes serían desviaciones negativas, pues los y sub i de la izquierda son inferiores a la media de y. Pero sigamos. Como realmente nuestra variable y no está sola, es decir, nosotros no solo hemos registrado las estaturas de las seguidoras de este canal, sino también los pesos, ¿a que sí? Pues nuestra variable, en vez de en horizontal como aquí, vamos a ponerla en vertical, porque hasta ahora siempre hemos representado y en el eje vertical y no tenemos por qué dejar de hacerlo. O sea, vamos a repetir este mismo esquema con estas flechas que representan el concepto de varianza, pero verticalmente. Aquí las tienen. Son las separaciones de cada valor y sub i respecto a la media de i. Atención ahora al truquito de Superprofe. Como nuestras observaciones en realidad no están pegadas al eje, ya que a estas estaturas les corresponden diferentes pesos, tun, 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 o sea, estamos en un espacio bidimensional, pues habrá que separar, despegar las flechitas del eje, y entonces se convierten en estas líneas negras discontinuas. Siguen siendo dispersión o separación de los valores observados respecto a su media. Las distancias no han cambiado, son las mismas, solo que Superprofe mágicamente y aprovechando sus superpoderes las ha llevado a la fantasía bidimensional. Pues esta es la varianza de y, que viene dada por esas flechas al cuadrado para evitar signos. Esa sería la varianza de y si consideramos a esa y de forma aislada. Es decir, si hablamos de estaturas sin hacer referencia alguna a los pesos. Varianza marginal de y. Esa, digamos, es la máxima dispersión posible. Y la vamos a llamar varianza total de la variable y, es decir, de las estaturas. Media de todas las distancias verticales al cuadrado. Pero claro, amigo, nosotros también tenemos registrados los pesos y queremos ver cómo influyen en las estaturas. Así que es hora de dejar de pensar solo en y, solo en la prota de la peli. Los personajes secundarios siempre son decisivos. Si consideramos una nueva variable x que influye en y, según vimos en el vídeo anterior, tenemos que proceder al ajuste de una función y igual a f de x, la función de regresión. Pongo el ejemplo de ajuste lineal. Al hacerlo, lo único chungo que me queda, según vimos en el vídeo anterior, son los residuos.
los mierdosos residuos. Si la función pasase por encima de todos los valores observados, el ajuste sería perfecto y no habría dispersión alguna. Pero no, todavía quedan trocitos de distancia entre observaciones y función, los residuos. Así que repito, la única dispersión que queda después de hacer el ajuste es este trozo. Bueno, todos los trozos como ese, todos los residuos. Vemos como de la dispersión total, de la varianza total, que era la separación de los valores respecto a la media, antes de ajustar, antes de añadir X, al aplicar el ajuste, una parte ha sido eliminada o explicada tras ajustar la ecuación de regresión. Pues repito, con el conocimiento de X, la dispersión ahora existente se refiere a la de los valores y su y respecto a la función de ajuste y su t sub i, y no respecto a la media y raya. Lo vuelvo a repetir por enésima vez, pues SuperProf es incombustible. De toda esta dispersión que tenemos desde el principio, la dispersión o varianza total, ahora solo nos queda la dispersión de los residuos. Este otro trozo ha desaparecido de lo que es la variabilidad. Ha quedado eliminado o explicado gracias a nuestra función, gracias al conocimiento de X, gracias a la información que nos proporcionan los pesos. Los impagables actores secundarios de la peli, que lo que consiguen es engrandecer aún más a la prota, a la I, reduciendo su dispersión pues a este cachito. En resumen, la ecuación de regresión ha explicado parte de la varianza total. A esa parte se le llama varianza explicada VE, mientras que a la varianza que recoge la dispersión o variabilidad que aún queda tras ajustar la ecuación de regresión se le llama varianza no explicada o varianza residual VR. Obviamente, la varianza residual viene definida por la media de los residuos al cuadrado. Recuerden que toda varianza, y estas tres son varianzas, toda varianza es una desviación cuadrática y que siempre le vamos al cuadrado para evitar el signo positivo o negativo en los residuos o en lo que sea, en las dispersiones. En consecuencia, la varianza total de la variable dependiente y puede descomponerse en la varianza explicada por la regresión y la varianza no explicada o residual, que es la varianza que todavía queda sin explicar tras efectuar la regresión. A la vista de esto parece adecuado tomar como medida del grado de ajuste, o sea, de la bondad, para saber si el ajuste es bueno o malo, si es mejor o peor, la proporción de la varianza total, que proporción de la varianza total, que queda explicada por la regresión. Los followers que hayan estado atentos al vídeo ya tienen claro que cuanto mayor sea la varianza explicada, al quedar menos residuos, mejor es el ajuste. Correcto. Y entonces podrías caer en la tentación de pensar una cosa. Para medir la bondad, para determinar la fuerza con que las variables están relacionadas, ¿por qué no utilizamos simplemente la varianza explicada? A mayor varianza explicada, mayor bondad. Sin embargo, SuperProf ha dicho que la bondad se mide no con la varianza explicada, sino con la proporción de la varianza total que queda explicada. Varianza explicada, sí, pero proporcionalmente a la varianza total. ¿Por qué? Pues porque la varianza explicada, como cualquier varianza, viene expresada en unidades. En concreto, en el caso de las estaturas, vendrá dada en metros o en centímetros al cuadrado, pues la varianza siempre viene en unidades al cuadrado. Así que SuperProf, que está de acuerdo contigo en que a mayor varianza explicada mejor es el ajuste, te lanza una preguntita maliciosa. Si una varianza explicada es 256, ¿eso es mucho o poco? ¿El ajuste es bueno o malo? No lo sabemos. Por eso la varianza explicada hay que relacionarla, ponerla en proporción a la varianza total, o sea, como parte de dicha varianza total. Será un porcentaje de esa varianza total. Los porcentajes sí que nos responden si es mucho o poco. Cuanto mayor sea dicho porcentaje, mejor será el ajuste realizado. Cuanto mayor sea el trozo VE respecto a la VT, menor será el trozo VR respecto a la VT. Y esta proporción de la que hablamos se denomina coeficiente de determinación R cuadrado de Pearson. Por tanto, este coeficiente nos mide la bondad del ajuste. Cuanto mayor sea R cuadrado, mejor es el ajuste realizado, pues mayor es la varianza o dispersión que dicho ajuste explica. Por tanto, menor es la varianza residual. Vamos con la acotación de R cuadrado. El coeficiente de determinación está acotado entre 0, no puede ser negativo por ser un cociente de varianzas y las varianzas siempre son positivas, y 1, ya que el denominador, varianza total, no puede ser más pequeño que el numerador, varianza explicada. La varianza explicada es una parte de la varianza total, así que no puede ser mayor. ¿Cuándo valdrá 1?
Si el ajuste ha sido perfecto, en el sentido de que la función pasa por encima de todos los puntos observados de la nube, no hay residuos. Todos los residuos serán nulos, así que varianza residual será igual a 0. Eso implica que toda la varianza quedará explicada con la función de regresión, pues es una función perfecta y explica todo, elimina toda la dispersión que tenía al principio la componente i. Al ser VE igual a VT, R cuadrado dará 1. ¿Cuándo valdrá 0? Si la varianza explicada por la regresión es nula, o sea, si el ajuste aplicado no sirve para nada, si es una mierda de ajuste, toda la varianza será residual. Y entonces al ser VE igual a 0, también R cuadrado valdrá 0. Sigamos. La fórmula de R cuadrado es clarificadora a efectos conceptuales. Es decir, se entiende lo que significa. Bueno, se entiende lo que significa después de la meticulosa explicación de Superprofe, porque si esto te lo explicara un malicioso, no quiero ni pensarlo. Decía que es una fórmula clara a efectos de concepto, pero a efectos prácticos, en el caso de una regresión lineal, que es la que estamos suponiendo desde el vídeo anterior, dicho coeficiente R cuadrado se puede calcular con una fórmula mucho más sencilla. Covarianza al cuadrado partido por el producto de las varianzas. Es el llamado coeficiente de determinación lineal. La fórmula es la misma que la otra, o sea, se obtiene de la otra y solo vale para el caso lineal. Le ponemos la R en minúscula para indicar que se refiere al ajuste lineal. Repito, a efectos de concepto, o sea, a efectos de qué significa el coeficiente de determinación, está claro que R mayúscula al cuadrado nos lo dice. Parte de la varianza total explicada por el ajuste. Por ejemplo, un R cuadrado de 0,87 significaría que el 87% de la dispersión total de I queda explicada o eliminada por el ajuste de I en función de X. Sin embargo, a efectos de cálculo para el caso lineal, y solo para el caso lineal, se utiliza esta otra formulita, la de R minúscula cuadrado. Fijándonos en esta fórmula, resulta inmediato deducir que, en el caso de una regresión de X sobre Y, pesos en función de estaturas, su valor será exactamente el mismo, pues si cambiamos la X por la Y, si X fuese la dependiente e Y la independiente, pesos en función de estatura, covarianza de XY es lo mismo que covarianza de YX. Y es lo mismo varianza de X multiplicada por varianza de Y que varianza de Y multiplicada por varianza de X. Por tanto, en el caso lineal, el coeficiente de determinación de X sobre Y coincide con el de Y sobre X. La raíz cuadrada del coeficiente de determinación lineal se denomina coeficiente de correlación lineal, que denotaremos con el símbolo R. Lógicamente, al tomar raíz cuadrada me quedaría covarianza partido por el producto de las desviaciones típicas, que son las raíces cuadradas de las varianzas. Observación importante, aunque R lleve la palabra correlación, aunque ustedes fuera de este canal hayan oído hablar mucho del coeficiente de correlación y jamás hayan oído hablar del coeficiente de determinación R cuadrado, no se lleven a engaño. Les vuelvo a repetir que hay mucho malicioso suelto. El coeficiente que hay que usar para medir la bondad del ajuste es R cuadrado, no R. Hagan caso a Superprofe, no se dejen embaucar por estafadores de la estadística. Me pidan lo que me pidan, me lo pidan como me lo pidan, y aquí tienes un cuadrito con diferentes formas de pedirlo, tenemos que hallar R cuadrado. Y te preguntarás, ¿por qué R cuadrado y no el coeficiente de correlación R? Muy fácil. Es cierto que cuanto más pequeña sea R, peor es el ajuste, y cuanto más grande, mejor es el ajuste, es cierto. Eso ocurre tanto con R como con R cuadrado, pero R cuadrado va mucho más lejos. Es como Superprofe escribiendo novelas de intriga, que va mucho más lejos que otros escritores de intriga. R cuadrado, además de decirnos eso mismo, lo mismo que R, que a mayor coeficiente mejor ajuste, también podemos interpretarla exactamente. Solo leyendo su fórmula sabemos de qué me están hablando. Con R no podemos decir lo mismo. R cuadrado nos dice exactamente qué parte de la varianza total queda explicada por el ajuste. Una R de 0,89 solo nos dice pues que está más próxima a 1 que a 0. Pero una R cuadrado de, por ejemplo, 0,93 nos dice además que el 93% de la dispersión total queda explicada gracias al ajuste realizado. Tiene un significado directo y exacto. Usen R cuadrado. Huyan de gente triste que no lee mis novelas. El coeficiente de determinación lineal y el de correlación están directamente relacionados con los coeficientes de regresión lineal B y B'. Veamos rápidamente dichas relaciones. Aquí tienen los dos coeficientes de regresión y el coeficiente de determinación, así como su raíz cuadrada, el coeficiente de correlación lineal. Simplemente, fijándonos en las fórmulas, podemos comprobar que
Si ustedes multiplican b por b', arriba me quedaría covarianza por covarianza, o sea, covarianza al cuadrado. Y abajo el producto de las varianzas, o sea que b por b' me da la r cuadrado. Las otras dos relaciones que aparecen aquí se las dejo a ustedes para que las deduzcan. Solo tienen que multiplicar y dividir. Antes de continuar, necesito hacer una aclaración porque tengo una especie de remordimiento de conciencia. Hace un momento les di a entender que r cuadrado es el coeficiente verdaderamente importante, el puto amo. Y eso es correcto. La gente sabia utiliza r cuadrado. Pero quizá de esta afirmación se puede deducir que, según Superprofe, r, el coeficiente de correlación, no sirve para nada. Es un inútil. A ver, visto así, Superprofe puede parecer un fanático inmovilista. Pero no. El que Superprofe sea un follower de r cuadrado no lo convierte en un hater de r. Superprofe, quizá gracias a sus superpoderes, es capaz de reconocerle algo a r. Si r tiene alguna utilidad, recuerden que le dije que el verdaderamente útil es r cuadrado, si r tiene alguna utilidad es su signo. Y digo su signo porque r puede ser positivo o negativo. Si se fijan en la fórmula de r, dado que el denominador es positivo, pues las desviaciones típicas son siempre positivas. Es el numerador, o sea, la covarianza, la que le da el signo. ¿Le suena eso de algo? Sí, del vídeo anterior, ¿verdad? En él dijimos que la covarianza es la que da el signo a los coeficientes de regresión b y b'. Es más, aquí podemos repasarlo viendo su fórmula. Denominadores positivos, la covarianza numerador es la que determina sus signos. Lo mismo ocurre con r. Es decir, y generalizando lo visto en el vídeo anterior, r, b y b' tienen el mismo signo, que es el de la covarianza s de x, y. Si la covarianza es positiva, tanto las pendientes de las rectas b y b' como r serán positivos, serán rectas crecientes, ya que sus pendientes son positivas. O sea que a medida que x crece, y también crece. A mayores pesos, mayores estaturas. Si la covarianza es negativa, r, b y b' serán negativos, y ambas rectas de regresión serán decrecientes. Al crecer x, la y disminuye. Esto mismo ya lo dijimos en el vídeo anterior, pero ahora lo único que estamos haciendo es añadiendo r. Vamos con la acotación de r minúscula, del coeficiente de correlación lineal. Ya vimos la acotación de r cuadrado, pero no la de r. El coeficiente de correlación lineal varía entre -1 y 1. No olvides una cosa, tanto si r vale 1 como si vale -1, entonces r cuadrado, al elevarlo al cuadrado, valdrá 1, pues tanto 1 como -1 al cuadrado dan 1. Y r cuadrado 1 significaba ajuste perfecto, es decir, que la función de regresión pasa por encima de todas las observaciones. Es decir, en ambos casos, r igual a 1 o a -1, el ajuste es perfecto. Cuanto más próximo a 0 esté r, peor será el ajuste. Pues recuerden que r sería 0 si la covarianza es 0. Pero veamos esto gráficamente analizando las distintas situaciones posibles. Primera posibilidad, r igual 1. En este caso, la varianza residual es 0. Ajuste perfecto, no hay residuos. Los valores teóricos coinciden con los observados, es decir, todas las observaciones, todos los puntitos de la nube están sobre la recta de regresión. Es la correlación lineal perfecta positiva. Obviamente, ambas rectas de regresión, y digo ambas porque recuerden, hay dos rectas de regresión, la de y sobre x y la de x sobre y. Repito, ambas rectas de regresión coincidirán, pues no puede haber dos rectas distintas que pasen por encima de todos los puntos. Esta recta de regresión tiene pendiente positiva. Segunda posibilidad, r igual a -1. Eso significa r cuadrado 1, o sea, ajuste perfecto también. Se trata de una correlación lineal perfecta negativa, donde también las rectas coinciden en una sola, pero ahora dicha recta es decreciente. Tercero, r igual a 0. Si r es 0, lo cual significa que la covarianza es 0, r cuadrado también. Y vimos que eso significaba una varianza explicada igual a 0. El ajuste lineal no explica absolutamente nada. Y recalco lo de ajuste lineal porque esto no significa que las variables sean independientes, ni mucho menos. Solo significa que linealmente no tienen ninguna relación, pero podrían tener relación mediante otro tipo de ajuste no lineal, parabólico, exponencial, etc. Pues aquí se habla de correlación lineal nula. Esto significa que al variar x, la variable y no experimenta ninguna variación de forma lineal y viceversa. Bueno, hemos visto los tres posibles valores, digamos, puntuales de la R. Vamos ahora con los casos generales, los no puntuales. Por un lado, que R sea negativo, o sea, que esté comprendido entre -1 y 0. Habrá una correlación lineal negativa. Las rectas de regresión, ahora sí que son diferentes, son decrecientes. Y por último, que R esté comprendido entre 0 y 1, o sea, R positivo. Hablamos de correlación lineal positiva. Las rectas de regresión son crecientes. Creo que ya cabe. A ver. Sí,
Ya acabé.